Me parece que me voy a levantar. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Para mí esto es un tema muy doloroso, porque yo jamás imaginé que iba a tener que tratar de convencer a mis amigos nacionalistas argentinos de que elogiar a un comunista asesino está mal. O sea, ¿cómo llegamos a este punto donde presenciamos lo que se puede llamar una putinización de una amplia franja del nacionalismo argentino? Realmente a mí me rompe la cabeza esto, y vengo predicando de forma personal con algunos dirigentes desde hace mucho tiempo: ojo con Putin, no, esto no es así. No me prestaron ninguna atención. Pero ahora no me puedo ya quedar callado porque la cosa pasó a mayores. Ha sido publicado un artículo en la revista más prestigiosa que tiene los católicos nacionalistas, que es Gladius, donde desde la tapa se hace una apología de Putin. Y esto se ha reforzado con montones de sitios de internet que alaban a Putin, con programas de televisión, insospechada procedencia de estos programas, porque uno imagina que es gente patriota, gente anticomunista, y de repente sale elogiando a quien representa la antítesis de todo lo que fueron los valores del nacionalismo católico durante tantos años. Yo digo que esto es la desviación ideológica más grave desde la década del 70, cuando los nacionalistas en una gran proporción se pasaron a los montoneros. Ahora se han pasado al putinismo y no hay realmente demasiada diferencia ideológica. Entonces, aunque esto me duele, y me duele confrontar con el padre Sáenz, por quien yo tengo, supongo, también un cierto afecto por el amor a Rusia que tiene, pero ese amor a Rusia aparentemente lo encegueció y lo llevó a confundirse y a elogiar lo que es antirruso, porque Putin es la esencia de lo antirruso. Este tema del padre Sáenz, que es una figura muy reverenciada en círculos patrióticos argentinos, católicos, es particularmente asombroso porque para acelerar a Putin, el padre Sáenz se aparta totalmente de la verdad, por no utilizar un término más duro. Disfraza la verdad. Por ejemplo, el padre Sáenz en su artículo empieza diciendo: Putin, queriendo servir a su país, quiso hacerlo en el campo de la información y para ello ingresó en la KGB. Uno lee eso y se le paran los pelos de punta. O sea que la KGB es algo así como el grupo Clarín. Putin quiso servir a Rusia en el campo de la información. El padre Sáenz y todos los demás nacionalistas y patriotas y católicos que apoyan hoy a Putin no saben lo que es la KGB. El padre Sáenz se supone que es un experto en Rusia. Explíquenme cómo dice que la KGB es una especie de grupo de información. El padre Sáenz no sabe que en Rusia han sido exterminados 60 millones de ciudadanos rusos. Lo dice Solzhenitsyn citando al profesor de estadística Kurganov. ¿Quién ejecutó o hizo pudrirse en los campos de concentración a esos 60 millones de rusos? El brazo armado del Partido Comunista, que era la KGB. Entonces, ¿cómo se puede decir que era una organización inocente donde el hombre quería servir a la patria? Esto, además, se concatena con otras mentiras, lamentablemente tengo que decirlo, mentiras. Es como si la gente que apoyara a Putin se agarraba de cualquier cosa con tal de justificarlo, e inclusive alterando la verdad. El padre Sáenz dice a continuación, como elogiando a Putin, que Putin tuvo el coraje de enterrar los restos de la familia imperial con pompa. No es cierto.
más allá de que está en discusión si los restos de la familia imperial son o no son, lo hizo Yeltsin. El padre Sáenz dice, y además en Serbia en 1999 se enfrentó con los norteamericanos apoyando a los serbios. No es cierto, en 1999 gobernaba Yeltsin. O sea, hay una serie de inexactitudes que yo, siendo benevolente realmente, porque no le deseo al padre Sáenz este mal momento que seguramente debe estar pasando, supongo yo. Yo he tratado de ser siempre benevolente con él, pero ¿a qué atribuirlo? En el primer escrito que hice, saliendo en contra de sus declaraciones, puse eclipse de la razón y me pegaron todos, pero es el más benévolo de todos, porque no se puede entender cómo el padre Sáenz, por ejemplo, para elogiar a Putin, dice, y sus 33 ministros no son cualquier cosa, son todos doctorados, ingenieros, todos tienen estudios universitarios, todos son diplomados. ¿Ah, sí? Y se olvida de decir que además todos son miembros de la KGB, porque Putin es un agente de la KGB y en cuanto llegó al poder llenó su gobierno en todos los puestos claves de agentes de la KGB. Hay un diario ruso que en el año 2004 decía, en los echelones superiores del gobierno ruso ya hay 6.000 agentes de la KGB en el 2004. Esta proporción siguió aumentando. ¿Quién es Putin? Putin fue un agente de la KGB, que después llegó a jefe de la KGB y después llegó misteriosamente al cargo de primer ministro. Entonces el padre Sáenz y muchos otros que me atacan me dicen, ah, no, pero nosotros somos cristianos, puede haber un arrepentimiento y una regeneración. Sí, por supuesto, yo creo en eso, pero no es el caso de Putin. Solzhenitsyn fue marxista y se hizo cristiano. Jordan Bruyante fue marxista y se hizo cristiano, por supuesto que los hay. Pero Putin es exactamente lo contrario, porque Putin llega al poder cuando Yeltsin había empezado a desbolchevizar a Rusia. Fue una tarea inconclusa, fue una tarea a medias, pero Yeltsin algo hizo para desbolchevizar, que era absolutamente necesario. Como en la Alemania nazi, después de la caída de los nazis, se hizo un proceso de desnazificación, era necesario que hubiera un proceso de desbolchevización en Rusia. Entonces, Yeltsin devolvió la bandera tricolor al Estado, Yeltsin repuso el águila bicéfala, Yeltsin hizo algunas cosas simbólicas muy importantes, porque ustedes bien saben que los signos y los símbolos gobiernan el mundo. Si Putin se hubiera arrepentido, como mínimo no hubiera deshecho lo que Yeltsin hizo. Hizo todo lo contrario. Putin está rebolchevizando, resovietizando a Rusia. Putin le devolvió la bandera roja, la sangrienta bandera roja al ejército ruso. Cuando subió Yeltsin al rato, los aviones de Aeroflot dejaron de llevar la hoz y el martillo. Miren los aviones de Aeroflot ahora. Volvió la hoz y el martillo. Putin le puso la estrella roja de 5 puntas a las gorras de los militares. Putin sigue manteniendo, qué gran cristiano nos quieren meter, la prohibición de escribir Dios con mayúscula en Rusia, que era una cosa que no pasó en ningún país del mundo. En la Rusia comunista se prohibió escribir Dios con mayúsculas. Contra esto ha protestado Solzhenitsyn, etc. Tomen un libro editado en Rusia hoy, la palabra Dios sigue con minúsculas. ¿Este es el defensor de la cristiandad que nos quieren vender? Nos dice el padre Sáenz y otros que Putin es un personaje valioso porque ha hecho reencontrarse a Rusia con su historia milenaria. Mentira. Además de haber resucitado todos estos símbolos bolcheviques, además de eso, Putin se ha expresado multitud de veces contra la Rusia histórica, contra los valores de la Rusia histórica. Putin, por ejemplo, hace muy pocos meses calificó de sangriento al zar Nicolás II, que ha sido canonizado como santo mártir por la Iglesia. El zar Nicolás II sangriento fue todo lo contrario. Por no haber sido sangriento dejó que permitiera la revolución. Hace
un tiempo leí un artículo de Vicente Mazzotti, creo que lo tiene también en el libro, donde él plantea, yo lo admiro a Mazzotti intelectualmente, he sido amigo de él, pero él plantea lo siguiente, hablando de la guerra sucia, dice, no hay ningún caso en la historia de la humanidad que alguien haya dejado el poder con tal de respetar los derechos humanos. Pues sí lo hubo, Nicolás II. Nicolás II podía haber ahogado en sangre la revolución y prefirió ofrecerse como mártir, él y toda su familia, para no derramar sangre rusa, que no se derrame sangre rusa por él. Y él se le ha dicho que la Rusia prerevolucionaria, la Rusia zarista, la Rusia histórica, esa Rusia milenaria de la que habla el padre Sáenz, ha sido la cárcel de los pueblos. La cárcel de los pueblos. Los pueblos que formaban el imperio ruso tenían, excepto los judíos, los mismos derechos de todos los demás pobladores. Rusia ha tenido primeros ministros en el imperio zarista, primeros ministros que eran georgianos, primeros ministros que eran polacos, Adam Czartoryski, por ejemplo, de Alejandro I, georgianos como Loris Melikov. ¿Ustedes se imaginan un primer ministro hindú en Inglaterra? No, Rusia era mucho más abierta como imperio. No era la cárcel de los pueblos como dice Putin. Ahora bien, todos los que hablan de Putin... ¿Se puede hacer comentario? Después, por favor, sí. Todos los que hablan de Putin y además lo presentan como defensor de la cristiandad no dan ninguna cita. El padre Sáenz es el primero, no da ninguna cita. Pero además se aferran a las palabras, ¿no? Y sobre todo me asombra que el padre Sáenz se aferra a las palabras de Putin, cuando todos sabemos la máxima de Cristo, por sus frutos los conoceréis. Putin sí, en los congresos de Valdai, ha hablado en favor de los valores cristianos, pero Putin ha hablado en favor de los valores musulmanes, y Putin ha hablado en favor de los valores de la revolución, y Putin ha hablado en favor de los valores del budismo, y sobre todo del mahometanismo. Putin, no sé cómo ninguno de los admiradores de Putin no se mete en Google y lo va a ver con kipá en el muro de los lamentos. Lo va a ver con un festejando la fiesta musulmana de Bairam. Desde hace muchos años Putin va siempre a festejar la fiesta de Bairam, componiéndose la fez musulmana. Entonces, no escuchemos lo que dice Putin, porque Putin dice de todo. Veamos qué hace. Putin también dijo hace poco que le parecía maravilloso la forma graciosa en que bailaba Cristina. ¿Vamos a creer eso? Paremos un poco la mano, vayamos a los hechos. ¿Qué hace Putin? Putin, el padre Sáenz lo presenta como defensor de Rusia frente a los musulmanes. Y cita una anécdota que yo no vi en ningún lado, no hay cita de dónde la sacó, donde supuestamente Putin en conversación con el rey de Arabia Saudita le dice, quiero construir una mezquita en Moscú. Y Putin supuestamente le contesta, bueno, como no, pero primero construya una iglesia ortodoxa en Moscú. Y el padre Sáenz, en Riyadh, y el padre Sáenz calla que hace muy poco tiempo, en Moscú, se construyó la más grande mezquita de Europa y ninguna iglesia ortodoxa rusa en contrapartida apareció en Riyadh. Me dijeron, no, pero reconstruyó una mezquita que ya existía en la época de los zares. La mezquita de la época de los zares, en tamaño, Putin la multiplicó por 20. Si eso es reconstrucción, tiene cabida para 10.000 musulmanes y además está propuesto y aprobado que se construya otra mezquita para 20.000 musulmanes. Todas estas cosas que yo digo tienen su cita en el artículo que voy a publicar, Dios mediante, en la revista Gladius. O sea que yo no estoy opinando, estos son hechos. Putin, para congraciarse con los musulmanes, ha dicho, por ejemplo, que la religión ortodoxa está más cerca del Islam que del catolicismo. ¿Se puede pensar en una aberración mayor?
Y hace muy pocos días, en las Naciones Unidas, cuando habló Putin, que Cristina también lo elogió, que esa es otra cosa curiosa, los nacionalistas argentinos y Cristina Kirchner alaban a Putin, en coro. Putin dijo en las Naciones Unidas que la religión musulmana es la más grandiosa del mundo. Utilizó la palabra velichayaya. Las manifestaciones de Putin a favor de la religión musulmana son tantas y tan jugadas que si ustedes se meten en los medios rusos, hay sospechas de que, algunos expresan la sospecha de que Putin pudo haber adoptado de forma secreta el Islam. Yo no creo eso. Yo creo que Putin es lo que es, un cínico, un oportunista. Es un tipo que toca 2 pianos al mismo tiempo, o 3 pianos, o 4 pianos. Entonces no podemos creer en lo que él dice, contrastémoslo con los hechos. Putin, según el padre Sáenz y muchos otros, es el defensor de la familia, de los valores cristianos. Dejemos de lado que hace muy poco tiempo dejó a su mujer de toda la vida y la cambió por una hermosísima deportista olímpica, 30 años menor de él, pero bueno, es una cuestión personal. No la tomemos en cuenta. Rusia está por desaparecer del mapa, porque además del genocidio que hicieron los comunistas, Rusia vive el genocidio del aborto. El padre Sáenz dice que los abortos con Putin disminuyeron muchísimo. ¿De dónde saca esa estadística? No es cierta. Hay 1 millón de abortos en Rusia por año hasta el día de hoy. Tengo la cita de un diario pro-putinista, Zavtra, que habla de 1 millón de abortos. A Putin le han pedido de todas partes que pare el aborto. Y no solo por una cuestión religiosa, de respeto a la dignidad humana, sino porque Rusia se está extinguiendo. Rusia tiene 1,2, como la mayoría de los países europeos, hijos por matrimonio. Hacen falta 2,2 para mantener nada más que la población. Pero Rusia tiene además, gracias a que Putin no hizo nada en estos 14 años, un grave problema demográfico por otros motivos. ¿Saben ustedes de cuánto es la edad promedio de expectativa de vida de un hombre ruso? 64 años. En Argentina es de 76 y en Estados Unidos de 79. 64. Los hombres rusos se mueren jóvenes por las condiciones terribles de la economía rusa, porque no hay esperanzas para salir y por el alcoholismo rampante contra el cual Putin no hizo nada para pararlo. Los hombres rusos se están extinguiendo, le piden a Putin que pare los abortos y él no hace nada. Porque imagínense ustedes esto, los abortos en Rusia no son de hace poco. Los abortos de Rusia fueron legalizados en 1920 por Lenin. Comparando, Estados Unidos lo legalizó en el 72 recién. O sea que el genocidio de los no nacidos llevaba 52 años cuando recién empezaron en Estados Unidos. ¿Y no será ese el motivo por el cual Putin se resiste a prohibir el aborto? De que en el corazón de él sigue siendo el leninista que fue siempre miembro del Partido Comunista. O si Lenin impuso el aborto, porque en muchas cosas Putin es un seguidor de esos cánones comunistas que los tiene grabados a fuego. Dicen, Putin pudo haberse regenerado, pudo haber cambiado. Los que saben un poco de servicios secretos, saben que el que entra al servicio secreto es para siempre. Y la KGB no era un servicio secreto, no era un servicio de inteligencia, era un aparato represor, asesino, criminal, que les dije cuánta gente masacró en Rusia. Y el mismo Putin admitió que un miembro de la KGB no cambia. Está en la cinta, búsquenla. Putin dijo, no existe tal cosa como un ex agente de la KGB. Y él lo prueba en su actividad diaria. Hace poco le dieron el premio Nobel de Literatura a una periodista de Bielorrusia, que antes formaba parte del Imperio Ruso, Svetlana Alexievich. Y ella dijo, Putin no es un político. Putin es un agente de la KGB. ¿Y qué hace un agente de la KGB? Provoca. La función del agente de la KGB es provocar. Putin es un provocador. Y lo que está pasando acá en Argentina es una provocación. Han provocado a los patriotas, a los nacionalistas, a los católicos argentinos para que se vayan a aliar con quien es su antítesis. Y esto muchos lo hacen
de buena fe quizás, ingenuos, queriendo ver un caudillo defensor de la cristiandad. Qué lindo sería que existiera, además, gobernante del mayor país del mundo, qué fantástico sería, ¿no? Muchos probablemente sean así de ingenuos. Pero otros, además de desinformados, estos ingenuos además están totalmente desinformados, no han leído nada. Pero además hay otros que tienen un interés puesto. Cuando yo escribí un pequeño suelto oponiéndome a la postura del padre Sáenz, en un canal de televisión salió una nota contestándome a mí, no me invitaron, ahora me invitan, dicen que voy a ir la semana que viene, si no vuelvo por la café Miren a Rusia, no miren al norte. Y entonces, las 3 personas que estaban ahí contestándome a mí sin nombrarme, las 3 personas, lo único que hicieron fue elogiar a Putin. Y una de esas personas cobra de la embajada. Una de esas personas que fue presentada como presidente del Instituto Ruso Argentino es presidente de un instituto que depende de la embajada. Los mayores recordarán el nombre SARCU, sí. Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la URSS. Bueno, SARCU ahora se llama Casa de Rusia, está en el mismo lugar, ahí en Rivadavia. Entonces, ¿cómo me van a contraponer a alguien que depende de la embajada? Claro que va a hablar bien de Putin, si depende de Putin. La defensa de la familia, y esta frase del padre Sáenz, que citando a Putin en la Duma, Putin dijo, los musulmanes se van a tener que atener a nuestras leyes y si no que se vayan, van a tener que atenerse a cómo somos nosotros. ¿Sí? Los musulmanes han invadido las ex repúblicas rusas que no son musulmanas, ni hablar de las musulmanas. Existe la poligamia, aún en Moscú, pero sobre todo en esos paísitos o regiones que ustedes me dirán, bueno, son musulmanes, sí, pero integran la Federación Rusa, tienen que regirse por las leyes de la Federación Rusa, no se rigen por las leyes de la Federación Rusa. Y hace poco un caso muy extraordinario que lo ilustró de una manera total. Había un jefe de policía de un pueblo de Chechenia, la región musulmana, que se quería casar con una niña menor de edad. Y el tipo ya estaba casado. Entonces, bueno, hubo una movida, fueron a los medios de Moscú, armaron un escándalo, lograron que el tipo no pudiera casarse con esta chica. El jerarca mayor de Chechenia, que es un tipo terriblemente cruel y pesado, Kadyrov, habló con Putin y Putin autorizó el casamiento. Y ese casamiento de la niña con un hombre casado se transmitió en la televisión rusa como el casamiento del año por los medios de televisión que controla Putin. Esto provocó una polémica. Empezaron a decir, bueno, después de todo, podríamos legalizar la poligamia. Y salió un político Zhirinovsky a favor, salió Kadyrov a decir que hay que legalizar, se instaló un debate. Según una periodista francesa, hasta el patriarcado de Moscú dijo que había que debatir el tema de la poligamia. Una sola voz de un diputado de la Duma se alzó diciendo que había que penalizar la poligamia. Y enseguida salió la que es la representante mayor de Putin en la Duma, diciendo que de ninguna manera, porque esas son cuestiones que tienen que ver con la manera de vida de los musulmanes, que no es suficientemente cantidad de hombres, o sea, le importó un pepino la familia. ¿Saben quién es esa señora? Es la misma que fue la gran impulsora de la famosa ley contra la propaganda homosexual, que es otro caballito de batalla del cual se aferran nuestros amigos para decir, mirá, Putin sacó la ley contra la propaganda homosexual. Vamos a hacer por partes. Primero y principal, que alguien esté contra los homosexuales, ¿alcanza para que yo me abrace contra él? Al Che Guevara le decía el mataputos, los odiaba y los mataba. Vamos a celebrar al Che Guevara porque estaba en contra de los homosexuales.
todos los países totalitarios persiguieron a los homosexuales por un motivo o por otro, pero es un hecho. En la Unión Soviética se persiguió a los homosexuales. Hubo un famoso director de cine, Parajanov, que fue a parar un campo de concentración. Y creo que hasta murió en ese campo de concentración. Entonces, ¿por qué Putin sale con esto de contra la ley de propaganda homosexual? Por empezar, porque busca esto que ha logrado en Argentina, lo ha logrado también en segmentos de derecha en Francia y en países europeos. Porque es una manera de decir, bueno, miren, yo estoy por la familia, etc. Pero no será una vez más su cerebrito leninista, porque como la homosexualidad fue prohibida, no prohibida, penalizada, con cárcel, con campo de concentración, hasta el año 93 en Rusia. Él quiere volver a eso. Pero además, no nos detenemos nunca a analizar. Contra la propaganda homosexual. ¿Tiene algún sentido la propaganda homosexual? ¿Uno haciendo propaganda homosexual puede convertir a alguien en homosexual? ¿O al revés, convertir a un homosexual en heterosexual con la propaganda? Es una imbecilidad. Traten ustedes de que un heterosexual se convierta en homosexual mediante la propaganda. No lo va a conseguir nunca. O si no, explíquenme por qué con estos 40, 50 años últimos de destape sexual en todos los medios, lo que vimos fue propaganda heterosexual. O sea, hombres y mujeres en permanente acción sexual. ¿Algún homosexual se convirtió por eso? No. Es un absurdo, no tiene lógica la palabra propaganda homosexual. Pero lo deja posicionado a Putin como supuesto defensor de los valores tradicionales. ¿Cómo se explica todo esto de que Putin en realidad no tiene nada que ver con la Rusia histórica, nada que ver con la Rusia milenaria? Porque la Rusia de hoy sigue siendo un Estado soviético. A pesar de que ha cambiado el nombre, está gobernada por los mismos que antes eran comunistas o miembros del Komsomol, que ahora se llaman demócratas. Pero lo que es más importante, no se han modificado las leyes. Rusia sigue viviendo en el campo jurídico soviético. Se han anulado algunas leyes, pero mayoritariamente el campo jurídico sigue siendo el soviético. El gobierno de Putin se proclama orgulloso de ser la continuidad no de la Rusia zarista, de la Rusia soviética. No solo se proclama orgulloso de eso, sino que cada vez que alguien ataca esa continuidad, reacciona de manera muy violenta. Cuando Putin dice nuestro Estado, se refiere al Estado que Lenin creó en el 17, no al Estado que Lenin destruyó en el 17. Hasta que no cambie eso, Rusia va a seguir siendo un régimen soviético. ¿Por qué? Porque no tiene continuidad con lo que existió antes de la revolución. Me van a volver a decir, el auge de la iglesia en Rusia hoy, caballito de batalla. Hay que leer, hay que enterarse, hay que analizar. ¿Qué pasó en Rusia con la fe? Stalin y Lenin primero desataron una persecución atroz, tremenda. Millones y millones de rusos fueron martirizados, murieron. Miles de iglesias fueron dinamitadas. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes, cuando entraron, se encontraron que los rusos no defendían al régimen. Nunca en la historia de Rusia ejércitos enteros se rendían a los alemanes y salían con el pan y con la sal a abrazarlos porque los veían como liberadores. Porque muy pocos o nadie había leído Mein Kampf y las teorías locas racistas de Hitler. Y sí, los slogans de Hitler en ese momento era cruzada anticomunista. Después los rusos advirtieron que los alemanes se comportaban con ellos de una manera atroz y ahí sí hubo una reacción. Pero para que esa reacción contra los alemanes sucediera, Stalin tuvo que apelar a los valores eternos de Rusia. Stalin devolvió las charreteras a los oficiales. En la guerra civil, al oficial que tenía charreteras se la clavaban con clavos. Las devolvió, instituyó órdenes en honor a los héroes nacionales rusos y dijo, ¿queda alguno vivo? Sí, 3, tráiganlos. Y les dio la orden de reabrir el patriarcado de Moscú. Y ahí los rusos reaccionaron. ¿Pero ustedes creen que recreó la iglesia y se quedó
en el molde, no, la siguió usando. Creó una iglesia de bolsillo, una iglesia marioneta, que es el patriarcado de Moscú y que existe hasta el día de hoy. Todos sus patriarcas, todos sus principales metropolitanos, que es el equivalente del cardenal en la iglesia ortodoxa, son agentes de la KGB. Esto lo ha publicado Kharchov, que fue el presidente de la Comisión de Temas Religiosos en Rusia, publicando los nombres de guerra de los máximos jerarcas de la Iglesia del Patriarcado de Moscú. Por ejemplo, hoy Cirilo I, su nombre de guerra era Mijailov. Entonces, hay que entender que si el gobierno soviético ha cooptado a la Iglesia, el hecho de que le dé dinero a sus jerarcas no significa que está a favor de la religión, está manteniendo a la troupe que lo apoya. La Iglesia del Patriarcado de Moscú jugó un rol vil y traidor con respecto a los fieles, porque estaba obligada a denunciar a sus propios feligreses. Cuando uno entraba a una iglesia, tenía que mostrar el pasaporte, que es el documento interno que había en Rusia, y después perdía su trabajo o tenía alguna consecuencia peor. Muchos sacerdotes revelaban el secreto de confesión. Esto lo dice Solzhenitsyn, no lo digo yo. Solzhenitsyn decía en su carta al patriarca Pimen, un hecho inédito en 2000 años de cristianismo, una iglesia manejada por ateos y sigue siendo manejada por ateos. Entonces, ¿qué me viene a hablar el padre Sáenz del patriarca Cirilo, que además es uno de los más corruptos? Otra cosa que decía este Kharchov, que es la más terrible, es que ellos cooptaban para obispos a los más amorales y a los más corruptos. A mí me ha pasado en Rusia de gente creyente decirme, mira, este obispo está bueno, este obispo, su amante es una mujer. En general son hombres. Y eso era a propósito. Eso era a propósito. El padre Cirilo, el padre Sáenz lee el libro del padre Cirilo y se extasía con las verdades teológicas que ahí están estampadas. Otra vez palabras y los hechos, basta de relatos, relato por relato. Tuvimos el de Cristina, no aprendemos que hay relatos por todas partes. Cuando era metropolitano, o sea, el equivalente al cardenal, se hizo famoso Cirilo como el metropolitano tabacalero. ¿Por qué? Porque, como amigo del régimen, le dieron la posibilidad de importar sin impuestos tabaco, alcohol, y se hizo multimillonario. En el año 2004, la revista Forbes, también una revista rusa, tengo el nombre acá, evaluaba en $4.000 millones el patrimonio de Cirilo. Después se dedicó a la exportación de petróleo, a todo tipo de negocios. Es un tipo que maneja su propio jet, no sé si ahora, pero hace 2 o 3 años, él tenía un jet, lo manejaba, esquía en Suiza, amantes ni hablar. Y este es el ejemplo nuestro. Él fue hace un par de años a Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, es otro país, en este momento, donde decía que había que exaltar la ascesis cristiana, que había que limitar el consumo, la concupiscencia, y eso regía tanto para los ricos como para los pobres. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Hay una iglesia rusa prácticamente de las catacumbas, del exilio, pero no es la iglesia oficial. La iglesia oficial es de cardenales millonarios que andan en Mercedes-Benz. El anterior patriarca aplastó a una mujer su coche ni se bajó. O sea, son inhumanos, son absolutamente inhumanos en su actitud y han alejado a la gente de la iglesia en vez de acercarla. Otra cosa que me partió la cabeza es que a Putin lo defienda un sacerdote católico. La religión católica estuvo autriz de ser prohibida por ley bajo Putin. En el año 2003 hubo un proyecto de ley de prohibir la Iglesia Católica. La Duma, el Parlamento ruso, tiene 450 bancas y hacía falta 225 para aprobar la ley. Solamente hubo 179 votos a favor, 30 en contra y 4 se abstuvieron y no pasó esa ley. Pero hubo el intento de prohibir a la religión católica en Rusia. Otra cosa maravillosa es Putin ataca el nuevo orden mundial. La verdad que una cosa más cómica, sino tragicómica, no se podría oír. Hasta me llegaron a acusar a mí de pro-sionista.
Yo tengo otro Putin, Putin es enemigo del sionismo, maravilloso. Putin tiene un consejero. Hasta el año 2009 se habían encontrado 18 veces, siguieron encontrándose después. Ese consejero se llama Henry Kissinger, uno de los principales consejeros de Putin, el arquitecto mayor del denominado Nuevo Orden Mundial. Putin, vayan a los medios, Kissinger defiende a Putin a capa y espada. Lo está justificando permanentemente. Y dice de Putin exactamente lo mismo que dice el padre Sáenz. Es un patriota ruso. No, no es un patriota ruso. Putin ha destruido Rusia. Putin, desde que llegó al poder, la dependencia rusa del petróleo aumentó 3 veces. Lo único que tiene Rusia para sobrevivir y se está despilfarrando es gas y petróleo. Hasta Medvedev, que es la marioneta de Putin, que en algún momento lo ayudó a mantener el mando durante todos estos 14 años poniendo en la cara, pero gobernando Putin, dijo que sí. 50% de la economía, eso lo dijo Medvedev, quiere decir que es mucho más, depende del gas y del petróleo. La economía rusa ha regresado a la época de Pedro el Grande. Yo no hablo con gente del campo de Rusia, me escribo con gente de los más lejanos lugares de Rusia, no con la gente que vive en Moscú y San Petersburgo, que es la vitrina. Y me lo corroboran. Ha regresado a la economía de Pedro el Grande. ¿Cómo? La mitad de la población se mantiene sembrando en sus huertos, cosechando hongos y fresas y haciendo artesanías. Así de loco como suena. Putin ha hecho regresar a Rusia. Putin no es ningún patriota ruso. Pero volvemos al tema del nuevo orden mundial. Hace muy poco tiempo, en este mismo año, están proliferando las nuevas estatuas de Stalin, gracias a Putin, que lo ha elogiado hasta el cansancio. Ay, Dios. Ustedes saben que Putin ha dicho que Stalin fue un gran manager y ha sacado una ley que prohíbe, bajo pena de prisión, criticar el desempeño del ejército soviético bajo Stalin, que hizo atrocidades sin cuento. Una de las más conocidas es que cuando entraron en Alemania violaron a 2 millones de mujeres alemanas de 8 a 80 años de edad. Pero no solo eso. Eisenhower cuenta en su memoria que cuando se cruzó con Zhukov y estuvieron hablando de la experiencia militar, le dice, lo que más nos costaba a nosotros eran los campos minados, cómo hacer para pasar con los tanques. Y Zhukov le dice, ningún problema, mandábamos a la infantería primero. Zhukov, en el año 55, se hizo un experimento en el Asia Central rusa, se tiró una bomba nuclear. Y para saber qué efectos tenía, hicieron marchar 40.000 soldados por ese páramo. Los convirtieron primero a los 40.000 en impotentes y después los 40.000 se murieron. Ese era Stalin, ese era el gobierno soviético y de ahí sale Putin. Entonces, con el tema del nuevo orden mundial, Putin, además de permitir alentar todas estas estatuas nuevas de Stalin, acaba de hacer una paradigmática. En Yalta pusieron una estatua donde está Stalin, Churchill y Roosevelt. Bravo por el enemigo del nuevo orden mundial. Otra cosa increíble, porque lo blanco te lo convierte en negro. Si esto fuera una cuestión de matices, bueno, pero no, lo blanco te lo convierten en negro. Me salen a decir, mirá, Putin, bravo, por fin salió a matar a los de ISIS, y lo hizo para congraciarse con Estados Unidos. ¿Cómo? Eso es un demostrador de que el tipo está contra el nuevo orden mundial. ¿Saben cuándo lo hizo? Días después de que Kissinger, elogiándolo una vez más, dijo, ahora contra ISIS hay que ir con todas las fuerzas del mundo. Lo dijo Kissinger. Y enseguida Putin salió a apoyar a Estados Unidos bombardeando a ISIS. Porque además, lamentablemente, hay muchas mentiras dando vueltas. Yo entiendo que mucha gente odia a Estados Unidos, tendrá su derecho, pero por lo menos manejémonos con la verdad. La gente que dice que Estados Unidos creó a ISIS está mintiendo. ISIS es una ramificación de Al Qaeda que después creció. Sí es cierto que Estados Unidos y Europa también, y antes también, juegan con los diferentes grupos terroristas. Le da cuerda a uno, le da cuerda a otro, trata de que se equilibren entre ellos. Recordemos que Estados Unidos apoyó a Bin Laden en Afganistán. Ahora, eso sí,
La torpeza de la política exterior de Estados Unidos es increíble porque siempre, indefectiblemente, los tipos a los que ellos apoyan en contra de un anterior aliado se les vuelven en contra. Como los sandinistas, cuando Estados Unidos voltea su cosa, ponen a los sandinistas, bueno, conocemos la historia, apoyaron a Fidel Castro, apoyaron a Khomeini contra el Shah de Irán, siempre lo hicieron todo maravillosamente bien. Pero de ahí a haber creado ISIS hay una enorme distancia. ¿Cuándo dejó de jugar con los diferentes grupos terroristas de Estados Unidos? Cuando ISIS empezó a decapitar. Y ahí le declararon la guerra. Entonces, cuando ahora viene Putin a ayudarlos, no es solamente la supuesta, creo yo, orden o consejo de Kissinger. Hay que mirar más al fondo. Hablan del patriotismo de Putin y de su gobierno. Todo el gobierno de Putin tiene su plata afuera, como algunos patriotas de acá. No se ve en Seychelles, pero en algún lado estará. En Chile. Toda la gente de Putin tiene su plata afuera. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos y sus aliados europeos cuando Putin provocó la crisis de Ucrania? Le congelaron los bienes a todos estos jerarcas. Hay unas listas publicadas, les congelaron todos los bienes. Y además le impusieron sanciones. ¿Qué necesita Putin? Que le levanten las sanciones. Para que le levanten las sanciones necesita una salida donde no pierda el rostro en Ucrania, porque abandonar así Ucrania no, el tipo necesita de que de alguna manera le den una salida honorable. Entonces, para congraciarse con los Estados Unidos, hace esto de que va a atacar a ISIS. Y la otra cuestión realmente que también es increíble, la gente no lee. Putin es anti-Israel. ¿Ah, sí? No me digan. ¿De dónde lo sacaron eso? Estos pilotos rusos que están colaborando con Estados Unidos, ¿saben de dónde salen? De aeropuertos israelíes. ¿Saben dónde está el puesto de comando ruso aeronáutico? En Israel. Y está en línea directa permanentemente con el comando del ejército aeronáutico israelí. Pero además, ¿de dónde sacaron eso de que Putin es enemigo de Israel? Son amigos, o sea, son amigos, volvamos a lo mismo. Putin juega en varios pianos a la vez. Putin actúa muy de cerca con Siria y con Irán, y al mismo tiempo fortalece sus relaciones con Israel. Putin, desde que llegó al poder, fortaleció las relaciones con Israel, hasta el punto que hoy dicen, los que conocen el tema, está en los diarios israelitas, rusos, él tiene química con Netanyahu. Netanyahu tiene un cable especial con la Casa Blanca encriptado, que no puede ser escuchado por nadie, uno solo, con la Casa Blanca. Y después tiene otro y nada más, 2 cables en total. El otro cable es con Putin, con quien ha hablado en el último año 5 veces. Putin ha construido el Museo Judío de la Tolerancia en Moscú. ¿Saben qué hizo Putin? Bueno, su sueldo al museo, de por vida, no el sueldo del mes. De ahí en más, todos los sueldos de Putin van a ese museo. ¿De dónde sacaron que Putin es enemigo de Israel? Putin ha aprobado la ley de que se construya el Museo del Holocausto en Moscú. Entonces, vemos que la gente que apoya a Putin vive enmarañada en un montón de mentiras, porque no ha leído, porque le han engañado, porque le han vendido carne podrida, y también porque, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya termino. Bueno, para terminar, 2 cositas. Hay muchas más iglesias en Rusia, sí, es cierto, pero ¿qué tipo de iglesia? Yo fui a la iglesia que cita el padre Sáenz, del Cristo Salvador. ¿Saben lo que han hecho al reconstruir esa iglesia? Debajo hicieron un centro comercial, donde hay teatros, baños, etc. Tiendas. ¿El Salvador qué dijo? No, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Sacó a los latigazos a los mercaderes del templo. Habría que ver cada iglesia que se construye, por qué se construye, cómo se construye y cuánta gente hay adentro, más allá de que las paredes de una iglesia no significan espiritualidad, la espiritualidad es otra cosa. Pero el padre Mikhail Ardov, que es un experto en el tema,
Él dice que van decenas de personas, millones de personas son indiferentes a la religión en Rusia por acción del gobierno comunista, pero también cuando hubo ese interés cuando cayó el comunismo, el patriarcado de Moscú no estuvo a la altura, dice el padre Mikhail Ardov. Y entonces la gente se ha apartado, no va la gente a misa. Él da unas cifras. Ustedes saben que en Rusia se considera, bueno, estrictamente que el que no va un domingo, 3 domingos a misa ya dejan de ser cristianos. Pero bueno, esa es una exageración probablemente. Pero sí se considera que por lo menos una vez al año tiene que ir a la misa de Pascua. En Rusia, a la misa de Pascua va 1,5 de la población de Rusia. Y entonces, este padre Mikhail Ardov dice, el patriarcado de Moscú dice que hay un 80% de creyentes porque quiere realzar su fuerza política frente al gobierno, frente a Putin. Pero lamentablemente eso no es cierto. Y finalmente, una cosa que tiene cierto paralelo con nuestro país. Hay un financista, Bill Browder, que hizo un estudio, Bill Browder, salió en CNN. Ustedes saben que los hombres más ricos del mundo hasta ahora eran Slim, el mexicano, el norteamericano Gates, y ahora apareció el dueño de Zara, un gallego, que parece que le ganó a todos. Bueno, están todos en los 60, 70 mil dólares. Bill Browder dice que Putin tiene 200 mil millones de dólares. Y una persona, un político ruso, Boris Nemtsov, que hizo un estudio sobre todos esos dineros de Putin, fue este año fusilado a pocos metros del Kremlin, Boris Nemtsov. Bueno, ¿saben cómo dice Bill Browder que Putin ahorró esos 200 mil millones de dólares? Ahorrando en caminos, escuelas y hospitales. ¿Les suena? Igual que acá. Estoy abierto a cualquier pregunta.